Aseverar o decir que el Amazonas es el pulmón del planeta es cuando menos un error, quizá un error bueno, de definición, quizás un error completo y quizá es hasta una mentira. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esto, si de verdad es un pulmón que no lo es, o si tenemos otros elementos, otros biomas en el entorno natural que sí podríamos considerar como ese pulmón. Bien, repito, el Amazonas el pulmón de la Tierra. No, no lo es en modo alguno. Hace poco, que es por lo que decido hacer este vídeo, me llegaba una información muy antigua, ya de hace 5 o 6 o 7 años, de Macron, donde comentaba este tema, además haciendo referencia exactamente a eso, a la idea de que producía más oxígeno, que es el concepto que normalmente tenemos, ¿no? Que es la forma en la que la Tierra se provee de oxígeno. Como digo, Emmanuel Macron lo comentaba, y luego he estado buscando también un poquito en redes y entonces también he encontrado más políticos que luego lo han estado conversando. Incluso Joe Biden lo acabo de encontrar en un discurso. Bien, ¿por qué no es el proveedor, por qué no es el pulmón de la tierra el Amazonas? Vuelvo, aunque luego lo voy a aclarar, en el sentido de que nos da el oxígeno que necesitamos. Bien, porque realmente el oxígeno que produce también lo consume, es decir, a grosso modo, el Amazonas y en general las selvas de todas son un ente único que, digamos, se retroalimenta completamente. Entonces, es verdad que produce una serie de una gran cantidad de oxígeno, pero también es verdad que tiene un gran consumo de oxígeno. Con lo cual, bueno, pues es eso, es un ente independiente del cual no podemos pensar en depender de él porque va a tener un excedente de oxígeno que a nosotros nos lo va a dar. No es así. Él genera lo que necesita para subsistir. Es un ente vivo, un poco así, hablando coloquialmente entre nosotros para que lo entendamos. Es cierto que siempre se consideraba que ayudaba al cambio climático por el tema del CO2, porque eliminaba el CO2 y de alguna manera ahí, bueno, pues el cambio climático tenía un gran aliado, bueno, para los que crean que hay un cambio climático o en cualquier caso. Para eliminar CO2. ¿Okay? Siempre asumíamos de alguna manera que absorbía CO2. Hay un estudio de bastantes años, yo creo recordar que fueron como 5 años, una cosa así. Me parece que fue hasta hace poco, hasta el 2021. Vaya, no quiero dar fechas exactas porque no lo sé y tampoco he buscado exacto para darte el dato, pero hubo un estudio bastante intensivo respecto a si en realidad consumía ese CO2 que nos habían contado. Bien, según parece, y creo que todo el mundo ha asumido esto como cierto, mientras la selva, mientras el Amazonas está bien, es decir, funciona sin desforestación, sin incendios, tal, sí que es cierto que él de alguna manera está consiguiendo o estaba consiguiendo absorber CO2. Es decir, en ese sentido sí podríamos considerarle el pulmón de la Tierra o uno de los pulmones de la Tierra porque es verdad que estaba haciendo ese consumo. Pero también, según este estudio, el tema de la deforestación cambia totalmente las acciones que estaba realizando, en el sentido de que mientras la selva se mantiene bien, no hay problema, es decir, los árboles nacen, crecen y obviamente mueren también y entonces tienen que ser reprocesados otra vez. Bien, en todo ese aspecto que teníamos,
Como digo, es verdad que en cierto modo asumíamos que consumía CO2, pero en el momento en que entramos en el tema de la deforestación, todo ese sistema que estaba más o menos organizado se desorganiza completamente porque ya tenemos un montón más de masa que está muerta y que entonces ya se tiene que descomponer. Y ahí ya entran las bacterias, entonces ya hay también consumo de esas bacterias, ahí entra oxígeno, ahí entra CO2, es decir, se descompone todo lo que antes más o menos los años habían conseguido organizar y ahora todo eso se desorganiza. Parece ser que no hay un caso solo, en el sentido de que no es solo el tema de la deforestación, pero es un tema muy importante en este aspecto, el que hace que ya no solo es que no nos esté dando oxígeno, porque lo consume, sino que además el CO2 que creíamos que de alguna forma nos ayudaba a minimizarlo, ahora ya está siendo podríamos decirlo, un agente emisor de CO2. Repito, en el caso de, supongo que lo que habrán hecho es una especie de media en toda la selva, ¿no? Entre las zonas que están deforestadas y que han tenido ese cambio y las zonas que no lo están. Entonces, antes sí se pensaba que la selva de alguna forma nos comía ese CO2 mientras ella se mantuvo, vamos a decir, sana. En el momento en que entramos en temas de deforestación, parece ser que ya se convierte incluso en un problema. Esto todavía se masificó mucho más o se magnificó mucho más, bueno, cuando hubo aquellos incendios en Brasil y estaba el presidente Bolsonaro en aquella época, si no recuerdo mal, estaba el presidente Bolsonaro y entonces, bueno, pues una parte de Brasil consideraba que la selva era suya y que debía de alguna manera hacer lo que quisieran porque es territorio soberano, y otros países consideraban que no tenían derecho a hacer eso, pero que había que apoyarlos y tal. Y bueno, ahí empezaron todas estas discusiones y me figuró que también todos estos estudios. Creo que esto es interesante que lo conozcamos porque nos movemos en el mundo de la naturaleza y este canal se llama Rumbo a la Supervivencia. Entonces, ciertos errores como estos en manos de políticos resultan cuando menos curiosos. No voy a decir aquí porque no se trata de quién tiene razón o quién no la tiene. Siempre digo que nadie tiene toda la razón, es imposible. Pero repito, es un poco curioso que ciertos políticos lo usen siempre a su favor o en contra en función bueno, de sus beneficios políticos. Al final, la obligación nuestra es conocer la realidad y esta es la que hay. ¿Vale? No es cierto en modo alguno que sea el pulmón en el sentido de que nos dé oxígeno. Y ya ni siquiera está claro, y parece en general que es todo lo contrario, que en el consumo del CO2 ya está siendo contraproducente. Vaya, esto son todo malas noticias. ¿Dónde generamos oxígeno? Realmente generamos oxígeno en los océanos. Curiosamente ocurre un poco lo mismo que en la Tierra, el fitoplancton que se encuentra en los océanos, que al fin y al cabo es como la selva del mar, un poco así, hablando genéricamente. En este caso, él sí está generando esa cantidad de oxígeno extra que es tan bueno, que es tan interesante que le salga, que se lleve al planeta Tierra, produce mucho más oxígeno del que él está consumiendo. Entonces son los océanos los grandes proveedores de oxígeno. La gran noticia que tenemos es que evidentemente tenemos una masa, pues como de, no sé, siempre se habla como de 3/4 o de 2/3 partes de la Tierra, que está conformada por agua, que está conformada por océanos. Entonces la masa de producción que tenemos en el mar es muy grande, repito, en cuanto a oxígeno. Si lo comparamos con el Amazonas, que evidentemente es una masa grande, pero lo comparamos también con la zona de tierra que tenemos en el planeta, que, repito,
tenemos de tierra una tercera parte o una cuarta parte aproximadamente, ¿no? Sin embargo, el océano es muchísimo más amplio. Así que ahí está nuestro gran productor de oxígeno. ¿Por qué ocurre este tema de los políticos? ¿Por qué estos políticos se han equivocado teniendo tantos asesores a su favor, ¿no? Yo no tengo nada en contra ni a favor ni nada de Macron, ¿no? Digo Macron porque es que es el que me ha salido, el que me llamó la atención. Pero vaya, podría decir Joe Biden o podría decir Bolsonaro para tener todas las tendencias políticas. ¿Por qué cada uno lo usa de una manera? Pues porque ellos lo van a usar en su favor. Es decir, no hay un interés inicial en los políticos en preocuparse de las personas a las que dicen representar o a las que representan. Hay un interés inicial siempre en mantenerse en el poder. Y no está mal. Es la forma democrática de funcionar. Es decir, tú quieres estar en el poder, lo he dicho en algunos vídeos, para poder hacer lo que quieras. Pues, si quieres estar ahí, tu base primordial tiene que ser quedarme aquí, porque si me voy, es decir, si prima el interés de las personas a las que represento por encima de quedarme, pues a lo mejor me come la tostada a los contrarios y voy a salir y entonces ya no voy a poder hacer lo que quiero. Entonces, es una pena, pero la democracia es el menos malo de los sistemas. Pero claro, tiene que primar la idea de mantenerme. Entonces, ¿por qué no hablan a lo mejor de lo de los océanos? Pues porque no les interesa en ese momento, porque lo que interesa a lo mejor en ese momento es, pues seguramente Macron a lo mejor lo dijo en el momento de los incendios de Brasil o lo que sea, y entonces lo lleva todo a su terreno. En el caso de Joe Biden, que he dicho que también no había encontrado el discurso, repito, no es tendencia ni nada, pues Joe Biden lo metía en el discurso de que estaban haciendo energías renovables en su país, en los Estados Unidos, y entonces pues no eran solo los pulmones del planeta, sino no sé qué más dijo que era, ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa más hablar de algo tangible. Es decir, para nosotros es fácil entender que el Amazonas está siendo desforestado porque se ven los incendios, se ven las talas, se ve todo eso. Sin embargo, en el océano, al fin y al cabo, a no ser que veas la polución que hay o un vertido escandaloso de algún petrolero que se rompió, pues realmente no ves nada, siempre ves agua. Entonces es más difícil de tratar el tema del oxígeno y que te dé votos en el océano a que te lo dé en tierra. Entonces, bueno, pues hacen su labor de intentar ayudar y tal, pero ojo, vamos a ver qué es lo que me da votos, y lo que me da votos es esto. Así que bueno, creo que está interesante que en algunos vídeos de mi canal por lo menos pues tratemos esto un poquito. Yo no voy a tratarlo a fondo porque yo no soy un experto en esto. Es verdad que converso con mucha gente y de alguna manera, pues vaya, doy mi opinión de lo que voy intentando razonar, aunque es verdad que antes lo busco, me informo, etcétera. Me gustaría, para terminar, invitar de alguna manera a todos los que estáis metidos en este mundo, que sabéis mucho más que yo, que sois la mayoría, que os animéis a que hablemos de estos temas sin tapujos, como son en realidad. Y si estamos equivocados, pues no pasa nada. Nos lo ponen por debajo y si nos equivocamos, luego se hace una fe de ratas y hacemos otro vídeo. Pero es interesante que conversemos sobre esto con la realidad, no de manera exagerada, no bajo ideologías, no, simplemente, bueno, pues pasa esto es lo que hay en el Amazonas, esto es lo que hay en el océano, y así se lo hemos contado, como se decía antes. Y digo esto porque curiosamente verás que en mi canal tengo entrevistas de personas que hablan de lo que les ocurrió en tal sitio, o de su escuela, o de un accidente que ocurrió no sé dónde. Y tengo muchas personas, y voy a seguir teniendo muchas personas que quieren ser entrevistadas, pero en este tema de la naturaleza, de todos estos puntos que son muy controversiales, realmente, como lo es la política, como son los temas religiosos, verás que de momento, a día de hoy, debe de haber unas 40 o 50 entrevistas ya subidas en el canal, y verás que no hay ninguna
de nadie que haya querido hablar sobre este tema. No digo ya dialogar, que lo he intentado en ocasiones hasta hacer una entrevista a dos para que haya, en fin, las dos visiones, ¿no? Verás que no hay una entrevista ni siquiera de una sola persona. ¿A qué se debe esto? Posiblemente al tema de este que tenemos ahora de lo políticamente correcto. Es decir, es verdad que tengo amigos que están totalmente posicionados en un lado, en contra del tema de si hay un cambio o no lo hay y tal, que están tengo también algunos, o muchos, que están totalmente a favor, es decir, que creen completamente en los cambios que hay, etcétera, pero luego, curiosamente, ni unos ni otros, por el motivo que sea, consiguen o se atreven a hablar. La palabra es se atreven a hablar. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Puedes ver aquí este vídeo que yo he hecho, donde yo es verdad que tengo mis ideas respecto al clima, etcétera, 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 y yo creo que las he expuesto de una manera bastante razonable, bastante sensata, bastante lógica, sin decantarme por un lado, sin decantarme por el otro, dejándote la información que yo tengo y que pienso que es veraz. Ya está, ahora tú toma tus decisiones y tú sabrás si tengo yo la razón o si la tiene el otro, o escríbemelo debajo para que podamos hablar. No es tan complicado, no es tan difícil. Entonces animaos todos los que estáis ahí, todos los amigos que tengo después de tantos años, para que hagamos un vídeo un poco como este, donde podamos hablar de esto del oxígeno, o podamos hablar de esto del CO2, o podamos hablar de los incendios, que también he hablado en algún vídeo mío, o podamos hablar de si estoy de acuerdo con la Cruz Roja, que también lo hice el otro día, o con el ejército. Es decir, empecemos a hablar de temas controversiales, que es lo que a todos nos gusta. Entender, tener distintas visiones de los aspectos que realmente nos interesan en nuestra vida. Esto no va a dejar de lado pues, las cosas que le pasaron a tal persona dando un curso o una situación de supervivencia, pero vaya, tratar estos temas profundos, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no nos dejamos de los temas políticamente correctos y empezamos a hablar de verdad sin tapujos y sin miedos? Que tampoco pasa nada, que todavía no nos van a cerrar la boca ni a unos ni a otros. Bien, pues anímate para que temas como estos los podamos tratar y la gente aprenda, entienda, conozca realmente de dónde le viene el oxígeno, que es interesante, por qué tiene que luchar por el océano, por qué tiene que luchar por el Amazonas o por qué tiene que luchar por lo que sea. Y termino. Esto no significa que, como yo te estoy diciendo, que el Amazonas autoconsume todo su oxígeno y es un ente privado, vamos a llamarlo de alguna manera, tengamos que acabar con él. Vamos a ver que una cosa es el tema del oxígeno y del CO2, que es lo único que yo he tratado aquí, y luego hay otro montón de motivos de por qué esas selvas le hacen bien a la Tierra, le hacen bien al planeta, que también los podemos tratar aquí con gusto, pero que no cabe en un vídeo de 20 minutos, que es lo que yo hago. Entonces no me vayas a decir luego, oye, no, es que vaya, aquí el tío este negacionista o el señor este negacionista ahora nos está diciendo que tenemos que el Amazonas... No. O sea, vamos a centrarnos. Además, yo me encanta la naturaleza, me muevo en el entorno natural y soy el primero que intento cuidarla. Solamente quiero que sepas la realidad de lo que hay, una de las realidades de lo que hay. Así que si te ha gustado lo que hay aquí, pues lo primero, si ya no lo has hecho, suscríbete. Si todavía quieres un poquito más de información, bueno, pues por un par de dólares tienes ahí las membresías, donde obtienes un montón de talleres y de cursos y de formación online, y además pues me ayudas también un poquito a que todos los días podamos publicar un vídeo como este que te resulte interesante. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.